Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del canal 71 de la cablera ICI, a través de www.canal6tv.com y a través de nuestras diversas redes sociales. Hoy otra noche de Periscopio. Platicamos sobre las dificultades y las carencias de salud que tiene nuestro país, aparte de la pandemia. Y agradezco que nos acompañen varios especialistas y activistas en pro de la salud en México. Comienzo por Carlos Lascurain, el exdirector ejecutivo de Signos Vitales. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches también a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muy buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Jesús, Carlos, Israel, a la orden. Y también muy buenas noches a Israel Rivas, papá de Dana y vocero del Movimiento Nacional de Niños con Cáncer. Muy buenas noches, Israel. Buenas noches, Julio, buenas noches, Carlos, y buenas noches, Rogelio. Los saludo a todos con gusto. Buenas noches también al auditorio desde la también. Bueno, comenzamos contigo, Israel. ¿Cómo has visto el trato del gobierno federal hacia los otros temas que no sean la pandemia, en el tema de salud? ¿Ha sido positivo, ha sido negativo? ¿Cuál es tu valoración como activista y además padre de una niña con cáncer? Bueno, voy a comenzar diciendo algo muy interesante, que es a todo el mundo cuenta cómo le va en la feria, ¿verdad? Y yo quiero ser muy claro y muy enfático con esto. A los que hoy tuvimos hijos con esta enfermedad tan terrible que es el cáncer, en esta feria no nos ha ido tan bien. Y perdón por la alegoría tan coloquial que estoy haciendo, pero son 892 días de intermitencia en el abasto de medicamentos y de quimioterapias para los niños que tienen una enfermedad que voy a subrayar, no es una gripa, no es un catarrito, es una enfermedad crónico-degenerativa muy costosa y que requiere de muchísimos cuidados alrededor de ella para que los niños puedan curarse, puedan llegar a buen término. Hoy el gobierno federal, y me voy a centrar específicamente al flujo de medicamentos, únicamente a eso en este momento, porque tiene muchas aristas la problemática, no ha cumplido con su obligación fundamental de proveer los tratamientos en tiempo y en forma. Es decir, ha evadido la responsabilidad de cumplir con el derecho del acceso a la salud. Y esto es imperdonable. De cualquier color, de cualquier ideología, un Estado que hace, o un gobierno que sacrifica vidas humanas en aras de combatir la corrupción, que es el caso de nuestro país, porque de viva voz del presidente de la República he escuchado yo estas cuestiones, pues no tiene nombre, ¿verdad? Él ha aceptado que tiene 2 años que no puede resolver el problema. Si en nombre de la corrupción o de cualquier proyecto ideológico o político alguien deja en estado de indefensión y hace que peligre la vida de alguien vulnerable, como es un niño con cáncer, pues entonces hay una responsabilidad mayúscula en ello y hay una evidente premeditación. No nos ha ido nada bien, Julio, a tu respuesta. Hay organizaciones de la sociedad civil que han tratado de documentar cuál ha sido el daño directo sobre el desabasto y la incidencia, y te quiero decir que cifras muy modestas indican que solamente por el desabasto en estos más de 2 años han fallecido más de 1,600 niños. Pero si tú y si ustedes que están ahí, el auditorio y los panelistas, revisan las cifras de los hospitales, van a ver, ahora que el INEGI la saque, van a ver cómo la tasa de sobrevida en hospitales como en Oaxaca se ha venido abajo.
¿sí? Oaxaca tenía 70 y tantos por ciento, 74% de sobrevida, y yo platicando con algunos médicos me decían hace un año, me decían esto se va a venir abajo mucho más de lo que esperamos, y me decían, estaban hablando de un 47, 50% de sobrevida. Para su desfortunio, la tasa se vino más abajo, 34%. Ahí están los resultados que seguramente el gobierno apuntará a otro lugar, como lo hizo el presidente, diciendo que pues estamos siendo manipulados por Dios santo. Esto denota una profunda sensibilidad. Como alguien desde la máxima tribuna va a decir que un padre que ve morir, ¿se imaginan ustedes el grado de sensibilidad? Y quiero ser muy enfático y subrayar esto. ¿Quién va a creer que una mamá, que un papá, que ve morir de a poquito todos los días a su hijo y que no tiene el medicamento que le alarga la vida, está siendo manipulado? ¿Cómo podría yo calificar las palabras del señor presidente? La verdad es una indignación total y una falta de sensibilidad en decir eso, pero además lo más terrible es que manda el mensaje a la sociedad de decir, pues no importa, o sea, es más importante mi proyecto, es más importante el combate a la corrupción que las vidas humanas. Cuando alguien piensa así, híjole, yo creo que no tiene nombre ni tiene calificativo la actitud. Tiene un nombre y un tipo penal internacional, ¿sí? Si ustedes van a las convenciones internacionales de derechos humanos, a la de Roma concretamente, pues se llama genocidio. Digo, el tipo penal, perdón que yo lo diga, porque luego a muchas personas les causa temor usar la palabra, pero pues yo no inventé el tipo, ¿no? Está ahí en la legislación internacional. Entonces, vaya, no nos ha ido nada bien. La verdad es que duele mucho esta insensibilidad y manda un mal mensaje a la sociedad de decir, pues, ni modo, que se sacrifiquen y que se aguanten, ¿no? Porque primero mi proyecto, primero todo lo demás, que la vida humana y la vida de estos niños, pues ¿qué es un poquito de niños sacrificados y muertos con la magnificencia de un proyecto de gobierno que nos va a traer prosperidad? Y además, toda la culpa es de atrás, ¿no? Parece que el sistema de salud en México, que, ojo, quiero aclarar, ya teníamos graves problemas, o sea, no vivíamos tampoco en la panacea con los gobiernos anteriores, también teníamos una deficiencia y quiero subrayarlo, no eran mal sobrejuegos, pero medio funcionaba el seguro popular que nosotros como papás teníamos mucha bronca. A mí me cuento, me tocó vivirlo. Había antibióticos que no te los daban, había medicamentos que no te los cubría el seguro popular, con sus deficiencias. Pero quiero aclarar algo, por lo menos había seguridad en el tratamiento básico, lo demás se podía conseguir. Ahora ni en el tratamiento básico hay medicamentos, ¿no? Entonces, decía el presidente que el seguro popular ni era popular ni era seguro. El INSABI, bueno, no es nada, ¿eh? O sea, el INSABI está peor a 2 años de su creación. ¿Y quién más? Lo sabemos nosotros el día de hoy. Hoy, justamente antes de comenzar el programa, estaba yo chateando con unas mamás y papás de varios hospitales del país y me dicen que no hay bien Cristina en el 20 de noviembre, que no hay bien Cristina en el hospital de Moctezuma, que el resonador del hospital infantil no tiene para cuándo componerse, que en Chiapas no hay ondacetrón. Hoy mismo un señor de Chihuahua, y aquí tengo, ojalá pudiera mostrarle las fotos, un señor con un tumor en la cara que se le reventó y me habla su familiar desesperado. Señor, no tenemos este medicamento, que no recuerdo el nombre, pero se los doy, y no lo quieren atender porque no hay el medicamento, ¿no? Entonces es terrible. Se llama 5-fluoracilo. El señor tiene miren, no les exagero, el señor tiene un tumor de este tamaño en la cara y se le reventó hoy. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es la eficiencia. Y esos son los casos que me llegan a mí, porque hay muchísimos otros casos que no nos llegan. Hay una desesperación, las cosas se vienen muy complejas, lo sabemos, desde la lucha que hemos emprendido por nuestros hijos y nuestros seres queridos desde hace más de 2 años. Hemos encontrado, no hay que negarlo, funcionarios públicos que han tratado de empujar el tema, y curiosamente esos funcionarios que de una u otra manera nos han dado la razón o que han puesto
el dedo en la llaga, y voy a poner un ejemplo, como el primer visitador de la Comisión de los Derechos Humanos, el señor José García, se fue. Lo cesaron fulminantemente. Él quería hacer una recomendación de oficio y nunca se dio. Una recomendación de oficio paralela a las 560 recomendaciones que están en manos de la comisión y que no ha hecho nada, que están en manos de Rosario y que no ha hecho absolutamente nada. Querían reactivar el diálogo con nosotros, pero decimos, pues no hay que platicar. Ya platicamos hasta con la Secretaría de Gobernación. Señores, hagan su trabajo, ¿no? Ahora entiendo que les dijeron a todos los funcionarios que se pongan las pilas, que compren como puedan, porque Birmex, que era la encargada de que iba a comprar los medicamentos, ya no los va a comprar. Entonces le dijeron al ISSSTE, al IMSS y al INSABI, pues compren ustedes como puedan y donde puedan. Ahora sí que sálvese quien pueda. Y los enfermos, pues hay que esperen, ¿no? Porque hay otras prioridades. Me parece lamentable la actitud que se ha tomado desde las más altas esferas en este tema. Me parece irresponsable, más que todo, la actitud. Más allá de los dimes y diretes que se puedan decir. Hoy ustedes ven, el desabasto se está normalizando. Es decir, así como el crimen organizado y las muertes por el crimen organizado llevan en este país más de 18 años normalizadas, y es normal escuchar que ya aparecieron 2 descabezados por acá, que ya aparecieron mujeres maltratadas. Así el desabasto de medicamentos se está normalizando. Pues es normal, ya es normal. Y la sociedad mexicana, tristemente, tendemos a aceptar esta normalidad, esta supuesta normalidad, pero no debemos de acostumbrarnos a ello, ¿no? Porque estas normalidades cuestan vidas. Y hoy lo digo con tristeza, y lo dije siempre, el gobierno le va a apostar a eso a largo plazo, desde que comenzó el desabasto, desde que comenzó, y vimos que no podían resolver las cosas. Le está apostando al cansancio de los padres. Es increíble ver a papás, porque los conozco, de brazos cruzados, que inclusive han perdido la capacidad de luchar por sus hijos, que ya no se quieren amparar, que ya dicen, pues está en las manos de Dios, que Dios, oye, pero no le están dando el tratamiento completo, pues ni modo, oye, se va a morir tu hijo, pues es la voluntad de Dios. Me parece una tragedia, y no solamente me parece que es una tragedia, es ya una crisis humanitaria de mayores dimensiones que, por lo menos desde mi trinchera, y de la trinchera de otros padres y de otros activistas sociales, no vamos a permitir que quede impune, ¿sí? No vamos a permitir que esto se vuelva a repetir en este país. Hemos hecho y seguimos haciendo cosas positivas, como el proyecto de iniciativa, que al parecer ahora sí ya cumplimos con las 124,000 firmas y un poquito más, que nos ha costado muchísimo trabajo para enviar esta iniciativa al Congreso, esta iniciativa ciudadana, para garantizar de forma integral los tratamientos y que estén consagradas estos niños en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque entre la pandemia y estos mensajes que se mandan desde la más alta esfera del poder de no participes, de a los papás los manipulan los malos, ¿no? Pues la gente tenía temor y tiene temor de firmar algo así, ¿no? Desafortunadamente se hizo en un momento complejo y por eso digo que se está normalizando. Hoy, si ustedes ven cualquier nota, es más importante la toma del INE por parte del señor Salgado Macedonio que la vida de un hombre que se le reventó un tumor. Hoy es más importante lo que está sucediendo en materia electoral que la vida de cientos de miles de niños a lo largo y ancho del país. Creo que la brújula informativa, creo que la brújula de la política en este país está equivocada y tiene mucho tiempo equivocada y errada, ¿no? Con mucho respeto para los periodistas y noticieros y los medios de comunicación, porque hay muchos que nos han ayudado, están errando la brújula. Voy a parafrasear a Winston Churchill, ¿no? Que me gusta mucho esa frase, muy trillada. Los políticos piensan en elecciones, los verdaderos estadistas piensan en generaciones. Hoy en México, tristemente, se está pensando solamente en las próximas elecciones. Y no hay altura de miras de quien pretende gobernarnos, y hablo en su mayoría de los partidos políticos y los actores políticos de este país. Estamos como olvidados ahí al garete, a la mano de Dios, a ver qué pasa, ¿no?
puedo contar a las personas que nos han ayudado con los dedos de la mano, ¿no? Y me refiero a los políticos, ¿no? Gracias, Israel. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado, pues muy relevante y lo has vivido en carne propia. Carlos, preguntarte rápidamente, la situación pues es no solo complicada para un sector como nos lo ha relatado Israel, sino para más de 33 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Es correcto, Jesús. Creo que me gustaría iniciar un poco retomando rápidamente lo que dijo Israel hace un momento. Creo que las carencias dentro del sistema de salud no son nuevas, ni deben tampoco de sorprendernos. No obstante, creo que coincido también con Israel que el motivo de la pandemia debió haber sido el mejor detonante para cubrir todos aquellos espacios que estaban vacíos, Jesús, ¿no? Cosa que no ha sucedido ni tampoco se ve que suceda en el mediano o corto plazo. A un año de la pandemia aproximadamente, un poco más, no se ha concretado una estrategia real que verdaderamente haga frente al tema del COVID-19. En México hemos tenido más de 200,000 muertos aproximadamente a la fecha. Y contamos con una secretaría que, como comenta Israel en su intervención, si bien tuvo varias carencias, si bien tuvo varias deficiencias en el tiempo, no sé si históricas, pero en el tiempo, creo que había generado una dinámica de respuesta que se vino a aportar con esta administración. Contamos actualmente con un plan sectorial 2024 que empieza el 17 de agosto del año pasado. No tan solo es irrisorio este comentario, sino que a la vez es desproporcionado. Es decir, cuando el gobierno mexicano debió haber tenido las mejores herramientas, los mejores científicos, las mejores estrategias, los mejores generadores de políticas públicas, para que prácticamente en marzo del año pasado se planteara una estrategia general para poder abordar no tan solo el tema de la pandemia, sino como justificación todo el sistema de salud en su conjunto, no ha sucedido. Entonces esto nos lleva a que miles de personas tengan carencias notorias. Creo que se salió Rogelio en el momento de la presentación, pero Rogelio y yo somos simples espectadores. Creo que gente como Israel y gente que tiene la desfortuna de tener un familiar o algún miembro cercano de la familia con una enfermedad como la que él comenta, yo creo que es devastador. Gente como él creo que es a la que se le debería de dirigir parcialmente todo un apoyo del sistema de salud. Con esto lo que quiero decir es que al momento no se cuenta con una estrategia clara para poder vacunar a toda la población en México. El tema de la población se ha traducido prácticamente en una insuficiencia gubernamental que ha representado angustia, carencias y deficiencias por parte de millones de mexicanos que están en espera de una vacuna que al momento también sigue incierta. Un tema adicional que me gustaría agregar, y creo que Israel en su momento lo tocó también, hablando del tema general de las carencias, es el tema presupuestal. Es decir, en el año en el que el gobierno federal debió haber involucrado las más y las mejores políticas en materia de salud, solo se aumentó Jesús e Israel el 1.85% al presupuesto para el 2021. Esto es un poco retomando el tema histórico. Si quisiéramos, por ejemplo, ver lo que se hizo en el 19 o en el 20, solamente este año, el 2021, tendremos 1.9 aproximadamente más en términos de presupuesto para poder generar todos los resultados, todas las promesas que escuchamos todas las mañanas, que nos someten el presidente todas las mañanas a escuchar para poder solventar todas estas necesidades.
Entonces, en términos generales, somos el peor país para vivir durante la pandemia, con una de las tasas de letalidad más altas y con un menor número de personas vacunadas. Me preocupa un poco, ya con esto cierro mi participación, me preocupa un poco las repercusiones en la sociedad, es decir, con las personas que verdaderamente están requiriendo una atención pronta, efectiva, eficaz, transparente, en donde el sistema de salud mexicano presenta evidentemente deficiencias en términos de accesibilidad, en términos de disponibilidad y en términos de calidad. Entonces, un dato que me llama la atención, que está también relacionado con parte de la charla de Israel, tiene que ver con el número de consultas que se están otorgando actualmente. Por ejemplo, en el 2018 se estaban otorgando 2.2 millones de consultas. Para el 2019 se cuantificaron 1.2 millones. Es decir, 1 millón de consultas menos de las que se habían generado en el 2018. Y para el 2020 solo se generaron 0.7 millones de consultas, es decir, 700,000 consultas. Es decir, la línea de servicio a la que está obligado el gobierno a proveer va en declive, que es contradictorio con las promesas y los argumentos que se escuchan de manera generalizada por parte del gobierno, en donde todo va bien. Entonces, creo que la manera de afrontar una situación como la que estamos viviendo es justamente a través de datos, indicadores, que nos puedan dar manera de poder replicar o revertir lo que escuchamos de manera diaria. Y con una última participación, que es un dato creo que interesante, existe un dato que se llama un indicador que se llama recetas no surtidas. Para septiembre del 19 había 1.5 millones de recetas no surtidas, que es parte justamente lo que mencionaba Israel, de un seguimiento de un sistema arcaico, mal organizado, pero que de una u otra manera avanzaba. Para febrero del 2020, este número de recetas no surtidas subió a 10.8 millones. Es decir, un tema catastrófico. Para junio del 2020, es decir, unos 5 o 6 meses después de este último dato, este dato mejoró, pero aún así es perverso, porque llega a 6.3 millones de recetas no surtidas. Con esto quiero decir que estamos lejos de tener un gobierno eficiente, estamos lejos de poder tener un gobierno que verdaderamente interactúe con las personas que tienen necesidades y necesidades muy puntuales y muy específicas, y creo que, repito, creo que gente como Israel son héroes vivientes, que no tan solo evidencian la realidad mexicana, sino que, digamos, obliga a redoblar por parte del gobierno una mejor estrategia para poder atenderlos, Jesús. Carlos, ¿cómo ves los sueldos que tienen los médicos? Se ha dado a conocer este día en el marco del Día Internacional de la Salud que México tiene de los peores salarios para los médicos. Hay protestas de médicos del sector privado para la vacuna anti-COVID, y además pues hay una desatención a la sociedad en los programas sociales. Sí, mira, creo que siendo muy puntual con el panel, creo que yo detectaría por lo menos tres carencias o tres componentes que son elementales o básicos para poder generar o robustecer un mejor sistema de salud en México. Primero es el presupuesto, ¿no? Es decir, todos aquellos que pensamos que el gobierno da resultados a través de un buen sueño, de una buena voluntad, de una buena intención, estamos equivocados. El gobierno funciona con presupuesto, y el presupuesto funciona a través de la generación e implementación de buenas políticas públicas. Entonces, un presupuesto robusto es importante. Este 1.8% de aumento que se genera en este año realmente es una mentada de madre, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo en el país. Un dato importante
creo que es oportuno y es muy justo tu comentario. No tan solo son los salarios que están recibiendo el personal de salud en todos sus rubros, porque es importante catalogar en esta gran gama al personal de salud, va desde los médicos hasta el camillero, hasta el chofer de la ambulancia, etcétera. Es decir, es todo un ejército destinado al bienestar en materia de salud, sino también que hace falta personal que esté especializado. Hace falta hace falta médicos que estén especializados en temas de neurología, en ginecología. Es decir, toda esta gama de especialidades también la carece el sistema de salud mexicano. Y un punto extra es el de la dignificación de la infraestructura de las unidades médicas, ¿no? Realmente el país por muchos años ha estado descuidado en términos de robustecimiento y mejoramiento de la infraestructura a través de las secretarías de salud, tanto federales como de los estados. Pero repito, esta oportunidad de oro que tuvimos para poder dignificar la presencia del sector salud en el país, no tan solo lo estamos desaprovechando, sino que también estamos evidenciando la mala calidad en términos de planeación e implementación con la que cuenta el gobierno mexicano. Entonces, y una decisión, por ejemplo, con esto termino, pero me gustaría ejemplificar la última, hace un momento leí una nota en donde el subsecretario López-Gatell justamente hacía referencia a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que la va a seguir implementando en el país, cuando otros países han tomado las medidas precautorias necesarias justamente pues, para poder valorar, para poder comprender cuáles son los efectos secundarios o terciarios que existen de la vacuna. En cambio ahora esta dinámica que comentó Israel, un poco de vorágine política y de llegar a la meta, no se sabe cuál es la meta del gobierno, pero quieren llegar a una meta, es un poco el chiste del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que corre muy rápido, pero no sabe a dónde va. Creo que ese es el mejor ejemplo de lo que verdaderamente no se debe de hacer. No tan solo en un momento crítico como el que vivimos, sino también en un momento en donde hay otros padecimientos, y llámese cánceres, como en el caso de Israel, pero hay cientos de padecimientos que con los datos que di hace un momento se pueden ejemplificar y se pueden, digamos, tener en cuenta la magnitud de lo que se está dejando de hacer. Entonces, ahora creo que una de las grandes preguntas es cómo medir el costo de lo que se está dejando de hacer, de lo que no está haciendo el gobierno, Jesús. Pues sí, que hay que ver qué va a hacer el gobierno de México con todos estos problemas y esto que han analizado y han reseñado. Israel, preguntarte, ¿qué esperanza tienen? Tú has tratado con, pues, se puede decir, los líderes en la salud de México, has estado en diálogo con ellos. ¿Qué esperas de este gobierno en temas de salud? Ya no esperamos nada porque cada vez se nos incrimina más, se nos denosta, cada día se nos imprime un sello de que deberíamos de quedarnos en nuestra casa tranquilos a ver morir a nuestros familiares. Parece que eso, desde el gobierno federal, ese es el mensaje. No protesten, quédense tranquilos. Y lo digo con conocimiento de causa. Voy a poner un ejemplo. Cuando fuimos a Palacio Nacional, la primera crisis del Metrotexato, yo hablé con una abogada ahí en Palacio Nacional y la respuesta fue, ténganle paciencia al presidente. Está trabajando. ¿Cómo le vas a decir a un papá que tiene niños con cáncer que le tengan paciencia al presidente? Por Dios santo. Es evidente que lo que quieren es que nosotros nos quedáramos en casa a ver cómo muere tranquilamente la gente en aras de una construcción política. No esperamos mucho porque justamente lo que han ofrecido los hechos es muy poco. Es decir, hablan mucho, se está construyendo un sistema de salud como el de Dinamarca. Y aquí están estos eufemismos, es decir, estas mentiras disfrazadas de cosas bonitas.
Vamos a tener un sistema el otro año como el de Dinamarca, cuando a Dinamarca, digo, soy papá de una niña que tuvo cáncer, porque afortunadamente ya tocó la campana, está en vigilancia, pero no soy un idiota. A ver cuánto le cuesta a Dinamarca un sistema de salud como el que tiene, 3 puntos del PIB. ¿Cuánto le costaría a México? Más o menos lo mismo. Cada punto del PIB equivale a 300,000 millones de pesos, es decir, 900,000 millones de pesos, 1 billón de pesos. Cuando el presupuesto anual de la Federación de Pesos es de 1,200,000 pesos. Es decir, es una mentira, se gastaría más del 90% en construir el sistema de salud del presupuesto anual. No lo creímos y se molestan porque uno tiene la sensibilidad de googlear las cosas, ¿verdad? Porque es fácil, no se necesita ser un gran científico, ni haber ido a Harvard, ni a Berkeley para estudiar, ni como Gatel haber ido a prestigiosas universidades para encontrar estos datos. Lo que dice Carlos me parece muy interesante y quiero reafirmar mi experiencia, Carlos. Fíjate que a mí me tocó vivir esta transición de lo que tú dices de las consultas. Recortaron personal eventual en el Hospital Infantil Federico Gómez. Es decir, enfermeras y médicos que estaban contratados por honorarios, acusándolos de aviadores. Entonces, la consulta habitual, que tardaba uno en pasar 1 hora y media, pues se extendió a 4 horas. ¿Le espera? Pues lógico que quitaron personal. Al Hospital Infantil Federico Gómez, el hospital modelo en Latinoamérica en su momento, le redujeron solamente en el 2019 y 2020 más del 7% de su presupuesto. ¿No? Increíble, que es uno de los hospitales en todo el país que tiene las mayores tasas de sobrevida, o tenía, en el tratamiento del cáncer infantil, y además de otros padecimientos, porque no todo es el cáncer. En esos hospitales de tercer nivel se atienden muchísimas enfermedades crónico-degenerativas, trasplantes de riñón, etcétera, ¿no? Hoy, por ejemplo, no siempre vuelvo a repetir el resonador, ¿no? Y hay actores de la misma sociedad civil, del mismo gobierno, dentro del gobierno, que nos dicen esto está mal diseñado. Ya se van a enterar ustedes de las próximas renuncias que hay en la Secretaría de Salud. No lo puedo decir todavía. Pero es gente que se va muy molesta porque la supuesta compra de la ONU, ¿qué creen? No va a llegar. Es una mentira. Por eso, ¿qué vamos a esperar del gobierno? Hoy sabemos que no vamos a esperar nada, que la crisis se va a agravar. Difícil perspectiva que nos das, Israel. Ya para terminar, Carlos, compártenos, pues tú cómo ves al gobierno, ¿podrá cambiar? O lo que nos dice Israel, pues finalmente será una tragedia que va a crecer. Sí, mira, en términos de efectividad para medir el desempeño de un gobierno, yo regresaría a una frase muy simple, que es la de jugada que te da yardas, no la cambies. Creo que el gobierno mexicano ha carecido para lograr estas yardas, estos yardajes. Creo que son pocos los logros que se pueden vislumbrar dentro del sistema de salud mexicano. Desafortunadamente, este escenario se permea, Jesús, hacia los estados, hacia las entidades federativas. Entonces, es una especie de efecto dominó. Entonces, lo que pasa en la federación pasa en los estados. Cuando pasan cosas buenas se replican en los estados, pero en este caso se han replicado funciones y decisiones que no llevan a ningún lado. Creo que un punto, creo que con esto podría yo también cerrar mi participación, pero creo que uno de los ejemplos más notorios es el que acabamos de pasar hace unos días por motivo de Semana Santa, ¿no? En donde los aeropuertos, principalmente en las áreas turísticas de playa, no pusieron ningún candado, ningún tipo de restricción para los visitantes extranjeros. Esto no tan solo es una señal de cómo percibe el gobierno el tema de la pandemia, el tema de la intensidad del virus, sino también es una visión muy clara de cómo percibe el gobierno
una reactivación económica y a qué costo. Entonces, creo que con esto, para aquellos que puedan entender el concepto de lo que estoy diciendo, creo que podrán entonces entender justamente el mensaje de Israel. A costa de varias vidas, a costa del sacrificio de la salud de millones de personas en el país, es que se están tratando de ejecutar y llevar a cabo planes y proyectos que en algún otro momento quizás hubieran sido muy oportunos. No obstante, creo que en el momento que estamos viviendo, el gobierno sí necesitaba forzosamente reorientar gran parte de los proyectos generales y destinarlos a áreas y a sectores que verdaderamente lo necesitan, como por ejemplo el sector educación, el sector salud, el sector pobreza, ¿no? Es decir, todas estas áreas que de una u otra manera dan robustez y dan fuerza y sentido al crecimiento y desarrollo de un país, Jesús. Muchas gracias, Carlos, por este análisis y que te hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros. Él es Carlos Lascurain, director ejecutivo de Signos Vitales y un currículo amplio para hablar de temas de salud. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Jesús, y mucho gusto en estar en este espacio, igualmente Israel. Muchas gracias también a el padre de Dana y también pues un activista que todos hemos visto cómo ha luchado por las causas, sobre todo en el tema de los niños con cáncer, y vocero del Movimiento Nacional de Niños con Cáncer, Israel Rivas. Muchas gracias y esperamos volver a platicar contigo. Es infinito lo que nos puedes platicar, pero pues el tiempo es corto. Muchas gracias a los dos, Carlos, muchas gracias a ti, Julio. Les agradezco infinitamente, Dios los bendiga y estamos a la orden como siempre. Gracias al auditorio, buenas noches. Bueno. Y lamentablemente, y le pedimos una disculpa tanto a usted, y no pudimos contar con la participación de Rogelio Gómez, tuvimos una dificultad, pero de todas maneras, muchas gracias por haberse conectado al inicio de esta plática. Le agradecemos el gusto de su atención a todos los que nos siguieron en una emisión más de Periscopio. El próximo miércoles estaremos trayéndole otro tema para la reflexión de la vida social de nuestro país. Le pedimos, siga usando cubrebocas, que tenga muy buena noche. Yeah.